Hola, buenas. Bienvenidos a todos y a todas. Hoy comienza la andadura del nuevo programa que se llama Trabajo Social. Este programa comienza hoy y va a ser una referencia, o pretendemos que lo sea, para todos los profesionales del trabajo social. Pero no solo eso, también queremos que la ciudadanía nos conozca lo que hacemos los trabajadores sociales en los diferentes ámbitos de intervención. Hablaremos de todo tipo de asuntos relativos al trabajo social y también utilizaremos ejemplos poniendo casos prácticos de referencia. Así, de verdad, confiamos en que este nuevo espacio televisivo sea una herramienta profesional útil y también un escaparate para las personas que nos puedan ver. Nos vamos hoy a plantear un tema que puede generar malos entendidos en cuanto a su definición, que es la mediación familiar. ¿Qué es la mediación familiar? Veremos cuáles son los ámbitos de la mediación en general y si se puede mediar en todas las situaciones o no. Por otro lado, nos preguntamos si somos competentes los trabajadores y trabajadoras sociales para ser mediadores. También, para terminar, comentaremos cuál es la posición del Consejo General como profesión, representando a la profesión de trabajo social, cuáles son nuestro posicionamiento frente al tema y cuáles son nuestras propuestas. En el programa del día de hoy vamos a charlar con algunas compañeras que nos acompañan y una de ellas es doña Carmen Rodríguez García, trabajadora social y mediadora, y además es directora de la empresa Espacios de Mediación. Buenos días, Carmen. Buenos días, Ana. Muchas gracias por vuestra amable invitación y sobre todo por poner de relieve un tema tan importante hoy en día como es la mediación. Por otro lado, nos acompaña hoy Esther Goñi Juaneda. Ella es abogada y además es la asesora jurídica del Consejo General de Trabajo Social. Buenos días, Esther. Buenos días, Ana. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este programa con vosotros. También nos va a acompañar en diferido Ana María Martín Muñoz. Ella es trabajadora social y mediadora, con la que conectaremos a lo largo del programa. Ella está en Granada. Bueno, pues vamos a comenzar con esta tertulia sobre el tema de la mediación familiar. Yo creo que sería conveniente enmarcar un poco pues, qué es la mediación familiar. Ajá. ¿La mediación familiar o la mediación en general? Bueno, podríamos hablar en primer lugar de la mediación en general. Ajá, y luego ir acotando. Muy bien. La mediación es un proceso de gestión de conflictos en donde hay dos o más personas que tienen intereses incompatibles o distintas formas de ver una situación o un problema que ambos comparten y necesitan la ayuda de un tercero que de manera imparcial, es decir, el tercero es el mediador, que no va a dar la razón a ninguna de las partes porque va a entender que cada parte tiene su razón por sus motivos y que además es neutral, que tampoco va a tener opinión. Entonces, frente a esa situación, la necesidad de intervención de un tercero, que es el mediador, les va a ayudar a gestionar el conflicto, porque la mediación, su característica principal, aparte de la confidencialidad, es el tema de que no aporta solución, sino que ayuda a que las partes se pongan de acuerdo y mejoren la relación que tienen. Si hablamos de mediación familiar, es este mismo proceso pautado en el contexto y en el marco de la familia. Muy bien, sería la idea de ganar todos, ¿no? Por supuesto, porque precisamente el papel del mediador lo que tiene que hacer es equilibrar a todas esas partes, ponerles en actitud positiva y favorable, y solo valen todas las aportaciones que tengan que reconocer al resto de los miembros, con lo cual efectivamente es así, Ana. Bueno, por otro lado, para hablar un poco de lo que sería la mediación, ¿qué papel juega la mediación en un proceso judicial? Vamos a ver, desde el punto de vista de la mediación estrictamente familiar, lo primero que hay que señalar es que las cuestiones relacionadas con la mediación familiar y en lo que afecta a los procedimientos judiciales han venido siendo regulados por diversas leyes de las comunidades autónomas. Diversas leyes de las comunidades autónomas porque se enmarcan dentro de las competencias propias
de las administraciones autonómicas exclusivas, digamos, en relación con el artículo 149 de la Constitución, de tal manera que estas leyes son las que acotan en qué condiciones se va a ejercer la mediación. Y en concreto, para el ámbito familiar, el objetivo de la mediación va a ser prevenir o minimizar los conflictos intrafamiliares, evitar la apertura de los procedimientos judiciales de carácter contencioso, sustancialmente, porque claro, procedimiento, por ejemplo, de divorcio puede ser también de mutuo acuerdo con o sin mediación. Poner fin a los ya iniciados, a los procedimientos contenciosos ya iniciados, o reducir las consecuencias negativas que puedan tener. Y facilitar la mediación en el cumplimiento de las sentencias judiciales que ya existan. Esos serían la totalidad de los ámbitos en que se puede mover desde el punto de vista familiar. Bien. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los ámbitos de la mediación, así desde un punto de vista general? Claro, a nivel general la mediación sería viable allá donde existieran relaciones entre personas, ¿no? Como por ejemplo hemos visto la mediación familiar, la mediación empresarial, la mediación en el marco también laboral. Empresarial son entre empresas de ámbito privado, pero una mediación laboral también podría haber con personas dentro por ejemplo, dentro de la misma administración, ¿no? También tendríamos la mediación penal, la penal juvenil, la mediación en comunidades de vecinos, la mediación comunitaria, la intercultural, es decir, allá donde siempre las relaciones entre las personas tengan dificultades para que se puedan gestionar adecuadamente. Así que en general podría ser en cualquiera de esos ámbitos. Muy bien, son ámbitos muy amplios, como podemos ver. Sí. En cuanto a la estructura normativa, Esther, has comentado que hay unas leyes que pertenecen a las comunidades autónomas como competencia, y existe desde el ámbito general, un poco a nivel estatal, alguna norma. Vamos a ver, no, en realidad digamos que el precedente de este planteamiento sería lo que tradicionalmente en derecho procesal se ha llamado la ley de arbitraje, que venía a resolver conflictos en términos generales entre particulares o fundamentalmente en el ámbito de las relaciones empresariales o económicas. Pero no existe ninguna ley de mediación como tal. Ahora mismo, sin embargo, sí que creo que está en la fase de tramitación en el Senado un proyecto de ley relativo a la mediación que tiene naturaleza más genérica. Es decir, se trataría de una ley de mediación en el ámbito civil y mercantil. Es verdad que por el tema que nos ocupa en esta ocasión, el derecho de familia forma parte del derecho civil y desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, estaría también comprendido dentro de esa ley de mediación. Sin embargo, habrá que ver las implicaciones ulteriores por lo que antes he apuntado, porque dado que las comunidades autónomas, considerando competencia exclusiva, han regulado casi la mayor parte, alguna puede haber que todavía no tenga una ley de mediación familiar, pero casi la totalidad de comunidades autónomas dispone de ella. Y en ese sentido habrá que estar principalmente, hay un dicho clásico en derecho que dice que lo más especial deroga lo más general, de manera que habrá que estar a lo que las leyes de las comunidades autónomas establecen para la materia específica, pudiendo ser supletorias las normas que establezca el Estado. Muy bien. Bueno, pues hemos visto un poco que a todas luces es una metodología útil, Carmen, y práctica, pero ¿se puede aplicar en todos los ámbitos? ¿O en qué casos considerarías que no sería bueno aplicar este método de trabajo? A nivel general, en cualquier ámbito sería susceptible de iniciar un proceso de mediación. Sin embargo, el matiz principal es el conflicto y en el momento en el que se encuentra en conflicto. Cualquier conflicto puede ser mediable y cualquier conflicto puede no ser mediable, depende del momento en el que se encuentre. Es decir, si las partes están tan enfrentadas que es imposible eliminar toda esa fase de confrontación y toda esa fase de competencia en el sentido de destruir a la persona en lugar de atender el problema, cuando esa confrontación es excesivamente alta, la mediación no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque es un proceso de tipo voluntario, donde las personas deben tener la voluntad de querer solucionar el problema. Esto significa que uno de los primeros pasos que va a medir el mediador es
separar la persona del problema, por encima de todo para que se centren en igualdad y con la igualdad de oportunidades para gestionar un problema. Si eso no es posible es porque el conflicto está en una fase de escalada mayoritaria y la mediación difícilmente va a poder intervenir, porque todo lo que tiene que ver con la voluntariedad de las partes es con lo único con lo que va a trabajar el mediador, con la voluntad de querer solucionarlo. Y si en lugar de querer solucionar el problema lo que quiero es destruir a la otra persona y eso el mediador no le es posible ponerlo en su lugar, pues difícilmente va a tener éxito. Sí. Precisamente por eso en el ámbito de las relaciones familiares la mediación no solo está contraindicada, sino excluida en los supuestos en que exista violencia de género. Efectivamente. Eso es lo que iba a comentar. Es decir, una relación de violencia estaría es inviable. Es inviable porque no podríamos tener la igualdad de condiciones que necesitan las personas para poder opinar y para poder exponer sus puntos de vista. Al existir un desequilibrio de poder, lo que da lugar es una confrontación y una confrontación muy desajustada, así que es inviable a todas luces la mediación. Muy bien, hemos visto un poco qué es la mediación, en qué ámbitos interviene y además cuándo estaría contraindicada. Tenemos algunas preguntas para hacer a nuestra compañera que está en Granada, a Ana Martín. No sé si está disponible la conexión para empezar con las preguntas, Ana. Hola Ana, buenos días. Bueno, Ana Martín, como hemos dicho, es también trabajadora social y mediadora. Ella está en Granada y es una de las profesionales más reconocidas en este ámbito también. Le voy a hacer unas preguntas desde aquí. Bueno, Ana, ¿qué perfiles profesionales crees que son adecuados para actuar como mediadores? Buenos días, Ana, y a todas. Bueno, pues contestando a tu pregunta, Ana, hoy por hoy todavía no existe un grado académico, o sea, una formación universitaria en mediación, al menos en España, de tal manera que quienes ejercen como mediadores suponen una especialización respecto de su profesión de origen. Estas profesiones suelen ser las relacionadas con la abogacía, con el trabajo social, con la psicología y en general podríamos decir que relacionadas con las ciencias humanas y sociales. Bien, si tomamos como referencia la definición internacional del trabajo social, ¿en qué medida se trata el tema de la mediación en esa definición? Se trata efectivamente y de una manera muy explícita. No voy, para no alargar la respuesta, a leer íntegramente o literalmente la definición, pero sí literalmente los aspectos que se refieren a tu pregunta. Concretamente se refiere a la profesión del trabajo social para la resolución de problemas en las relaciones humanas y también en los conflictos de las personas en la interacción con su entorno. Está claro que dentro de este ámbito de actuación del trabajo social tiene plena cabida lo que es la mediación, que se trata de una intervención para ayudar a dos partes, sean estas unipersonales o colectivas, sean grupos, comunidades, empresas, incluso naciones, a resolver los conflictos que existan entre ellos, fundamentalmente mediante el logro de acuerdos. Y en nuestro código deontológico se menciona cómo funciona la mediación. ¿Puedes hacer alguna referencia a ello? Sí, efectivamente el artículo 2 del Código Deontológico de los Trabajadores Sociales hace también referencia explícita y expresa a la mediación. Yo sí que me gustaría, Ana, aprovechar esta pregunta para diferenciar entre, no obstante, lo que es las funciones de mediación y lo que es la mediación propiamente dicha, porque efectivamente las funciones de mediación se desarrollan no solo en el ámbito del trabajo social, sino también otras profesiones, dentro de lo que es una intervención más amplia de cada uno de los profesionales. Es decir, los trabajadores sociales, dentro de lo que es su intervención social, tienen funciones mediadoras. Los abogados, dentro de lo que es su función de abogados, tienen también funciones mediadoras, los psicólogos, incluso apurando más, los médicos en sus consultas también median o tienen funciones mediadoras, los profesores en sus aulas. Entonces sí que es importante distinguir lo que pueden ser funciones
de mediación de lo que es la mediación como intervención profesional especializada. Muy bien. Entonces, en esa línea, ¿cuáles serían las diferencias entre una intervención social general que pudieran hacer los profesionales y una mediación como metodología que bien has explicado en trabajo social? Pues efectivamente, poniendo en conexión esta pregunta con la anterior, Ana, las diferencias son que las funciones mediadoras, si se engloban dentro de lo que es una intervención profesional más amplia en trabajo social, constituye uno de los objetivos de esa intervención más amplia, pero no el único ni el principal. Entonces, se trata de una herramienta más a disposición de los trabajadores sociales en el ejercicio de su trabajo social, de su intervención global en trabajo social. Cuando el trabajador social, por haber obtenido una cualificación específica en mediación, está funcionando ya no como trabajador social, sino como mediador profesional, mediador o mediadora profesional, la intervención es distinta porque ya no se trata simplemente de un enfoque metodológico como en el primer caso, sino una metodología específica que tiene su proceso también específico y que no tiene más objetivo su intervención que la de mediar. Entonces cobra absolutamente todo el protagonismo. La diferencia en el primer caso, el trabajador social sigue siendo trabajador social y por lo tanto su rol es de experto, su rol no es exclusivamente de mediador, mientras que cuando funciona como mediador profesional, este rol es distinto, se traduce en una mayor imparcialidad, neutralidad y su metodología es distinta, no tan directiva y no persigue ningún otro fin, como digo, más que el de la mediación, el de acercar posturas y lograr acuerdos, mientras que la intervención del trabajador social, aún utilizando funciones de mediación, puede pretender un objetivo más amplio. Bien, bueno, pues por último, Ana, a modo de resumen, ¿cómo consideras tú el papel del trabajo social en la mediación en general? Bueno, yo diría, y siempre lo hago como trabajadora social que soy, aunque también me desenvuelvo en otros contextos profesionales, que los trabajadores sociales tienen históricamente, es decir, desde que esta profesión de trabajo social es una profesión, tiene como objetivo fundamental la gestión y la resolución de los conflictos. Para ello están formados y para ello tienen una capacitación difícilmente igualable. Ahora bien, el trabajo, la gestión y resolución de los conflictos desde el trabajo social no es, como hemos visto, exactamente igual que desde la mediación profesional, pero sí que está cercana y los trabajadores sociales tienen y cuentan con indudables habilidades, no solo subjetivas, sino objetivas, para poder ser excelentes mediadores profesionales con la capacitación y la formación adecuada en este campo, a lo cual animo a todos los trabajadores sociales que se quieran especializar en mediación. Muchas gracias, Ana. Un abrazo fuerte. Gracias. Continuamos con nuestra tertulia y bueno, ahora que yo creo que tenemos una idea un poquito más clara de lo que es la mediación, quién la puede ejercer y demás, si una persona, cualquier persona que nos esté escuchando ahora considere que, bueno, pues le gustaría que se utilizara esta metodología, acudir a algún servicio de mediación, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tendría que ir, Carmen? Ajá. Pues en mediación, los servicios de mediación los tienes públicos y los tienes privados. A nivel de servicio público te puedes dirigir al ayuntamiento para solicitar si tiene un servicio de mediación y acceder a él por los canales que tengan previstos. Y por otra parte también existe, al igual que en otras profesiones, como puede ser un abogado o solicitar un psicólogo, a nivel privado también existen mediadores repartidos por toda España a los que también puede uno acceder ya de manera privada. Esto puede ser voluntario, pero también creo que hay derivaciones. Sí. En ocasiones, desde los propios juzgados, una vez iniciado un procedimiento de divorcio o procedimientos, en cualquier caso, por lo que yo he conocido exclusivamente de familia, es posible que el propio juez, a través de un decreto, una resolución, decida enviar a los cónyuges a un servicio de mediación que pueda facilitar la toma de acuerdos
que hagan más viable una resolución favorable a los intereses de toda la unidad familiar, aunque se vaya a romper a partir de ese momento, pero de lo que ha sido la unidad familiar. Por otra parte, desde el punto de vista privado siempre es posible acceder a estos servicios. Precisamente la normativa de las comunidades autónomas, generalmente, por ejemplo en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, crea un registro de mediadores que deberán estar inscritos, digamos que de esa manera la propia administración pública verifica su capacidad y sus cualidades como tales mediadores, su profesionalidad en todo caso, y que pueden ser al que puede acceder cualquier particular, previa solicitud de los datos pertinentes. Esos registros precisamente deberán trabajar según, por lo menos, insisto, la normativa de la Comunidad de Madrid, pero me consta que también en otras muchas comunidades autónomas, digamos que en estrecha relación con los registros que pueden crearse de mediadores en los colegios profesionales, agrupados en ese caso sí por profesiones, por ramas de hecho, si me permites, en el Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid lleva desde el año 2004 realizando su propio registro de mediadores, donde exigen unos requisitos de formación y una capacitación en cuanto a la formación y a la experiencia para poder presentar un listado, un registro de mediadores muy cualificados en el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. Sí, es verdad, hay otros colegios también en Andalucía que, bueno, hay algunos colegios que ya tienen este registro y nuestra línea de trabajo desde luego es que queremos que haya registros de mediadores en todos los colegios, sería adecuado para poder ofrecer. Yo también veíamos un poco después de todo esto que la mediación en este caso puede ser una salida profesional, ¿no? Habíamos visto que hay muchas profesiones que pueden ser mediadoras, que se han mencionado antes, pero en este caso el libro blanco de los nuevos yacimientos de empleo, el libro blanco europeo, habla de la mediación como un yacimiento de empleo. Sí. ¿Tú consideras que podría ser una nueva salida profesional o lo está siendo ya para los trabajadores y trabajadoras sociales? Sí, sí, sin duda alguna. De hecho, la mediación es otra forma de acercarse al problema, otra manera de gestionar. Tiene la gran ventaja de la rapidez en la gestión de la situación porque, dado que está regulada, también por sus propias leyes, no se pueden hacer más de 3 meses interviniendo en el mismo problema, con lo cual es una búsqueda rápida de soluciones satisfactorias para todas las partes implicadas. Esto se tiene que dar a conocer a toda la población, pero hoy en día es una profesión en sí misma que se gestiona incluso de manera independiente. Nosotros, por ejemplo, en espacios de mediación llevamos 10 años trabajando temas de mediación de manera profesionalizada, ¿no? Con lo cual yo sí que animaría a todos los trabajadores sociales, y un poco recogiendo las palabras que contaba antes Ana, como profesionales que están muy cualificados por su propia profesión de origen para poder intervenir en la gestión de conflictos. Así que nos encontraríamos ante unos profesionales muy brillantes y muy cualificados, tanto con profesión de origen como con la especialización. ¿Consideras entonces que el perfil del trabajador social es adecuado? Es bastante adecuado, ¿no? Por excelencia, Ana, o sea, por excelencia, porque toda su formación va orientada siempre a la gestión de conflictos y a la mejora de las relaciones personales, toda su formación, con lo cual está perfectamente enfocado para poder ser un elemento de base y poder especializarse en mediación. Muy bien, muchas gracias. Yo, una vez que hemos hablado de estos puntos, a mí sí que me gustaría dejar un poco sobre la mesa la postura de la profesión por parte del Consejo General, que sabéis que representa se coordina con 37 colegios profesionales en España y representa a unos 40.000 profesionales. Sí que nosotros consideramos que es muy importante, desde el punto de vista académico sabéis que ya existen los grados en trabajo social y entendemos que en el diseño de los grados debería formarse a todos los trabajadores y trabajadoras sociales con el método de resolución y transformación de conflictos, desde luego profundizar en eso y dedicarle bastantes créditos a ese tema. Por otro lado, también hay una propuesta en formarnos de manera especializada en la línea que plantea Bolonia, con máster oficiales
mediación familiar en este caso. Ya existe uno, que yo sepa, en España oficial, que está en la escuela, bueno, en la Facultad de Trabajo Social de Murcia, y es la línea un poco que nosotros apoyamos para tener una especialización real. Por otro lado, estamos en la plataforma de colaboración de la legislación estatal de mediación, que antes ha comentado Esther. En esta plataforma tienen representación los abogados y abogadas, la psicología, el trabajo social, y estamos, bueno, haciendo propuestas en el anteproyecto de ley que incluyan la resolución de conflictos, no solo incluyan el acuerdo, también que tengan en cuenta la mediación como una formación específica en la línea de lo que hemos comentado, y además no estaríamos de acuerdo con que el acuerdo, valga la redundancia, tenga efecto de cosa juzgada. Por otro lado, también animar a todos los colegios de trabajo social a que tengan ese registro de profesionales que, además de trabajadores sociales, pues se han especializado y son mediadores, para que, bueno, luego se tenga en cuenta en la legislación autonómica. Por otro lado, pues para ilustrar un poco todo lo que hemos hablado, hemos comentado antes al principio que es muy interesante el poder ilustrarlo con un caso práctico. Así que yo invito aquí, bueno, pues a nuestras invitadas. Carmen, si quieres comentar, me imagino que conocerás muchos casos. ¿Podrías hacernos, bueno, pues hacernos un caso tipo, pues para que nos hagamos una idea nosotros y las personas que nos están escuchando de cómo se podría aplicar la mediación en la práctica? Muy bien. Casos tipo tendríamos que hablar del marco en el que nos movemos. Por ejemplo, un caso de mediación familiar puede ser aquel en donde hay dificultades en la relación de los hijos con respecto a sus padres, o bien porque los padres en mediación consideramos, como al igual que en otras disciplinas, ¿no? La familia tiene una estructura natural donde está el padre, donde está la madre y donde están los hijos que de alguna manera dependen de sus padres. Cuando hay conflictos, las personas se mueven y desocupan el lugar, y nos podemos encontrar, que son casos que vienen a mediación, que los hijos se suben por encima de los padres. Por lo tanto, tenemos dificultades de ajuste, de que cada uno conozca el lugar en el que tiene que estar, y para resolver esa situación en el marco de las relaciones familiares podría ser susceptible de un caso de mediación, por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer programa, Trabajo Social en Mundo Mayor. Espero que hayamos arrojado algo de luz sobre el tema de la mediación familiar. Yo quisiera agradecer la participación que han tenido Esther Goñi, gracias, Carmen también, y bueno, y Ana María, que está en Granada, también agradecerle su participación. Sí que no olvidéis que este es un programa participativo, podéis mandarnos vuestras sugerencias y consultas a través del correo tstv@mundomayor.com. Por otro lado, deciros que nada más por hoy, agradeceros vuestra atención y también, bueno, deciros que no olvidéis que trabajamos para mejorar nuestro entorno. Muchas gracias.